Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna y del impacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio de servicio a jóvenes que están en alto riesgo, que pueden ser víctimas, presas fáciles de la delincuencia, gente que está sin oficio y sin beneficio. Pero los salesianos de la Iglesia Católica, gente que se convierten o son polinizadores, fertilizan la sociedad cuando preparan esos jóvenes, los forman como ciudadanos útiles y la sociedad aprovecha esa formación. Avenida Independencia, casi esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Y precisamente cerca de la Luperón está el kilómetro, la famosa estación del kilómetro 9. Todo el mundo se ha tenido que referir a la situación que se ha creado en el 9. Primero con la deficiencia del Ministerio de Obras Públicas. Un trabajo que debió agilizarse y que desde el principio debió también tomar las medidas que se han tenido que tomar ahora, duras, pero necesarias, porque si no la obra no se puede terminar. Desde luego, hoy ha habido un arreglo entre los choferes, por lo menos Conatra y el Intran, para dejar sin efecto el peaje, cosa que también son de este populismo, estos gobiernos temblorosos, porque todo el mundo sabe, todos los conductores saben que ese peaje de la carretera Duarte es un peaje barato. No solo porque se paga 60 pesos nada más,
sino porque es el único que hay en esa carretera y usted se puede desplazar, señor, desde Santo Domingo y dar la vuelta por Puerto Plata, regresar por San Francisco de Macorís y de Macorís usted desplazarse a Santo Domingo y usted paga 60 pesos. Y eso es poco dinero, porque sabemos que la carretera Duarte hoy se le está invirtiendo, según Obras Públicas, 30 mil millones de pesos. Se supone que esas vías, con los recaudos que se hacen de los impuestos de ese peaje, se utilizan esos dineros precisamente para darle mantenimiento a las carreteras. Y es ridículo decir que solamente se pagan 60 pesos por darle la vuelta prácticamente al país por 60 pesos. Mientras que usted se desplaza al nordeste en una carretera que ahora es del gobierno, porque fue una carretera que se concesionó al sector privado en una APP, pero el gobierno del presidente Abinader decidió retomar de nuevo la carretera del nordeste. Pero usted tiene que pagar 1.800 pesos, 100 pesos menos que lo que se pagaba con la compañía privada que había construido esa carretera, pero lo que hizo fue que negoció con el Estado, el gobierno le pagó 400 millones de dólares. Ya saben ustedes la mordida que se acostumbra a dar cuando el Estado compra, el Estado nacional. ¿Sabe uno las trampas? Porque, decía yo, si el Estado adquiere la obra, ¿cuál es la necesidad de que el Estado le dejara el mismo costo del peaje que se pagaba con la empresa privada, que tenía un horizonte de 30 años, creo que era el contrato para recuperar su inversión, con los pagos del famoso peaje sombra? Bueno, vamos a quitar el peaje sombra. Quitaron el peaje sombra porque el gobierno no se va a pagar a sí mismo. Pero entonces, si el gobierno dominicano, léase el Estado Nacional, no tiene un horizonte de finalización, porque se supone que nosotros estaremos aquí, después de nosotros, cuando muramos, siguen los que siguen y los que seguirán más luego, y entonces el Estado seguirá siendo el mismo Estado Nacional. ¿Por qué entonces ese peaje no se redujo? Nadie sabe el por qué. Tampoco nadie sabe quién compró y por qué se pagó esos 400 millones de dólares y quién dio la mordida final, porque uno sabe cómo son las cosas de este país. Bien, el populismo, los gobiernos temblorosos y lo que yo decía ayer, esa falta de autoridad ejecutiva que se ve paralizada, que es como un mal que acompaña a esa familia política que nos gobierna, que es el PRM, el PRD, que venía de todas esas fallas que se acumulaban en sus gobiernos. Entonces, se ha echado para atrás la decisión de aumentar ese peaje. Bien, ¿por qué? Porque los choferes amenazaron con poner más caro los pasajes. Pero y no tenemos una libertad de tránsito aquí, una libertad de comercio. El chofer que quiera poner su pasaje a 100 pesos, porque se pasa el peaje y le aumentaron 40, pero si usted le aumentan 40 pesos al peaje, y usted, principalmente los autobuses, porque los carros, son pocos los carros que transitan por ahí como carros públicos. La mayoría son autobuses pequeños, 25, 30 pasajeros, pero si usted lleva 20 o 25 pasajeros y le aumentan 40 pesos al peaje, y usted no le puede aumentar el pasaje, 50 pesos a los pasajeros, porque aumentaron 40 pesos al peaje. Pero ¿y cuántos pasajeros lleva usted? Es decir, un chantaje. El gobierno tembloroso se adhiere al chantaje de los choferes y dejaron sin efecto el
aumento al peaje, que es justo. Si queremos seguir exigiéndole a Obras Públicas o al gobierno que hagan las obras, que tapen los hoyos, que corrijan las deficiencias que tiene la carretera, el barandado, los puentes, los cruces, los carriles, qué sé yo, el pavimento, la carpeta asfáltica que se daña, que se deteriora, etcétera, etcétera. Todo eso hay que pagarlo. Pero en el 9 hubo 2 adefesios construidos y tolerados por las alcaldías del PRD-PRM en Santo Domingo. Una de ellas fueron derribadas, es decir, las que están del lado izquierdo, cuando uno se desplaza de este a oeste. Esas fueron derribadas, decíamos nosotros ayer, debieran mandar esos reclamantes o protestantes. Debiéramos enviárselo al señor alcalde de Santo Domingo Oeste, que fue quien hizo ese adefesio ahí. Ahora, ¿por qué él hizo ese adefesio ahí? Todos aquellos kioscos y hacer una plaza en un área verde, frente incluso a la estación del metro, que fue prácticamente bloqueada esa estación de metro ahí. Y se aumentó el peligro, no solo el peligro de tránsito, sino el peligro hasta de atraco y de todo que se presentaba en esa estación de metro ahí, por la aglomeración de gente y todo el ocultamiento prácticamente de esa estación de metro. Ahora, ¿qué pasa con el lado opuesto? Se va a derribar ese otro adefesio construido en tiempo del doctor Peña Gómez como síndico, que fue una barbaridad. Todo el mundo, no todo el mundo, porque el PRD gobernando tenía hasta prensa, pero yo recuerdo todas las voces que elevaron su protesta ante la alcaldía populista y populachera de Peña Gómez en ese momento, que era el alcalde, que se dejó manejar por los choferes y esos sindicatos de choferes, y le montó ahí, o le permitió montar una parada de guagua en la área verde también, en esa área verde que está enfrente de la que acaban de derribar. Yo no sé si han derribado esa estación de guagua que hay ahí, o la estación de autobuses, pero me imagino que con los gobiernos temblorosos como estos no se atreven a derribarle eso a Conatra y a Fenatrano y eso, a esas empresas, pues eso no son sindicatos, esas son empresas. Entonces, hay que ver si eso lo van a derribar también. Me imagino que tendrá que ser derribado, porque ¿cuál es entonces el beneficio de ampliar el 9, como se le dice a esa zona? Si no se elimina ese adefesio que se creó ahí también, no solo que interrumpe, sino que afea también esa parte, afea el cruce o el empalme de la carretera Duarte y la John F. Kennedy, porque una de dos. Ahora, me imagino que también será derribado el cruce peatonal que hay ahí también, porque también obstruye. Pero con estas tolerancias y este populismo que tienen este tipo de gobierno, yo no dudo que se negocie con los choferes para que no le derriben el adefesio creado en tiempo de Peña Gómez. Ahí está. Vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, señores, yo viendo esos incendios de Los Ángeles, en California, no sé qué pasa con Estados Unidos. Puede haber deficiencia de agua quizá en esa zona, pero es un país tan grande y un país tan organizado que uno no sabe si es que hay manos criminales, qué es lo que pasa en la zona de California, pero hay muchos incendios. En California no llueve, nunca llueve, porque eso es una cosa que yo no entiendo. Porque yo entiendo que en Los Ángeles no hay nieve, y no, donde hay nieve no va a haber esos fuegos, eso está claro. Pero yo viendo, Estados Unidos tiene flotas
pero flotas enormes de aviones militares que no los usan, que deben estar en cementerios abandonados y en base aérea de los Estados Unidos. Y yo no sé por qué Estados Unidos no usa estos aviones para controlar estos incendios. Porque yo tengo una foto, una imagen ahí, de un B-52, señores, eso es super fortaleza, que incluso el anterior a esos aviones eran los super fortaleza, que eran los B-50 y creo que eran los Boeing, eso. Está bien, déjamelo ahí, Eria, por favor. Con esos aviones, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quemó a Tokio, la capital de Japón, porque era una capital prácticamente de casas de madera y cosas de eso, y de paja, y qué sé yo. Y aquellas bombas incendiarias de napalm, con napalm, eso quemó a Tokio, lo borró prácticamente del mapa. Aquellos aviones super fortaleza, estos Stratofortress, como se le llama, o super fortaleza, los B-52, esas son bombas de napalm o con napalm. Tiempo de Vietnam, yo recuerdo esos bombarderos prácticamente borrando las selvas de Vietnam y a todos esos escondites que tenían los combatientes del Vietcong contra las tropas norteamericanas, y esos B-52 bombardeaban a Vietnam, y eso eran miles de toneladas de bombas. Ahora yo pensando, usted toma ese tipo de aviones, Estados Unidos tiene miles de aviones, no solamente eso, si tiene también los Hércules C-130, y hay otros que se llaman Glover Mark o Glover Mark, que también cargan muchísimo. Eso cargan hasta, ¿cómo se llama esto? Los tanques de guerra y toda esa cosa, helicópteros, los aviones son enormes. Pero Estados Unidos, de esos aviones que tiene con capacidad enorme, usted llena ese avión con bolsa de agua, como esas son bombas, pero imagínense bolsa de agua arrojándola sobre esas zonas bajo incendio en Los Ángeles. Tienen que apagar ese incendio, digo yo, porque miren lo que es un B-52 lanzando bombas. Imagínense 5 aviones de esos 6 arrojando bolsa de agua sobre esas áreas que están bajo incendio o bajo fuego ahí en Los Ángeles. A mí me parece que se tiene que sofocar el fuego, porque eso es muchas bombas lo que arroja un avión de eso. Fíjense la cantidad, que uno la puede contar ahí, y esas no son todas. Pero Estados Unidos tiene que buscar un mecanismo para sofocar esos fuegos, porque es que con helicópteros y avioncitos pequeños, ese país necesita aviones de este tipo, que ellos tienen miles de aviones ahí de esos de transporte, que no los usan. Yo creo que los tienen arrumbados en base aérea y en cementerios de aviones de eso. Yo creo que en la época de la Segunda Guerra Mundial deben quedar ahí de esos Stratofortress, como ellos le llaman a los americanos. Bueno, está bien. Tenemos esos coletazos de Joe Biden. Hay que hablar de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que tiene una importancia enorme en el mundo. Y no es desde ahora, que vamos a hablar claro. Estados Unidos, ese país desde que se formó, en 1700, por allá, 76 fue la independencia, y en 79, ese país era de Maine a Georgia. Eso era Estados Unidos, esa línea del este comprendía desde Maine hasta Georgia. Eso era Estados Unidos en tiempo de la independencia, de sus colonias. Pero ese país, ya en 1787, es decir, 10 u 11 años después, Hamilton y esos padres fundadores ya tenían la idea de que ese país tenía que convertirse en un imperio. Óiganse bien. Claro, sin tener que ir a copiar lo que hicieron los europeos. Que los europeos se dedicaron a buscar colonias y a conquistar todas esas colonias africanas y en Asia. Estados Unidos nunca fue a buscar nada por ningún sitio. Dijo, no, vamos a hacer un imperio aquí, nosotros como grande, como país grande, y vamos a crecer, vamos a llevar esto a unir 2 océanos, y vamos a hacer de este país
un país poderoso que se va a imponer en el mundo. Y eso no hay que dar explicaciones para saber lo que es Estados Unidos hoy. Entonces, Joe Biden, que ha sido un presidente que se ha visto como débil, un hombre como con poco carácter, y como que hemos visto un presidente cuasi paralizado en los Estados Unidos. Así se ha querido ver a Biden, e incluso así se le apartó de la carrera por la nominación de su partido, por su disminución mental y todo. Pero el hombre al final ha dado unos coletazos. Y hay que ver lo que está pasando. Ese petróleo que ha subido de precio se debe, parece, porque hay muchos factores, pero hay petróleo de más en el mundo, hay petróleo de más. Rusia tiene petróleo de más. Irán tiene muchísimo petróleo, Venezuela tiene petróleo, todo el mundo tiene petróleo y la OPEP tiene muchísimo petróleo. Ahora, ¿qué está pasando? Parece que esa medida que ha tomado Estados Unidos y Europa, principalmente Estados Unidos, que le ha puesto sanciones más fuertes a Rusia, pero son sanciones que van directamente al transporte de petróleo. Barcos obsoletos que está usando Rusia, le están poniendo trabas a los seguros, los muelles, y no quieren recibir estos barcos, y eso parece que está creando un taponamiento. China, que tiene su problema, India parece que no quieren pelearse con Estados Unidos y han ido atendiendo a esas presiones. Y el petróleo se ha puesto a niveles que, bueno, ha subido, pero todo el mundo sabe que no es por falta de petróleo, porque el petróleo hay de más. Lo que está pasando es que son esas medidas, esos coletazos de Biden al final están provocando esa situación. Y no hay duda que Rusia está sufriendo económicamente esa situación, porque los barcos incluso le están frenando los barcos en el Báltico. Los países del Báltico también están, porque dicen que esos barcos de Rusia son un peligro, y hay 2 barcos que han reventado en esa zona ahí, han dañado playas y de todo, principalmente en el área rusa de Crimea. La verdad es que Biden al final, como dicen, echándose a la paloma, sigue vigente y aprobó más de $500 millones en municiones, principalmente esos misiles que usan los aviones F-16 norteamericanos que están en Ucrania, que con esos misiles es que Ucrania combate los misiles rusos. Entonces, esos coletazos de Biden al final han puesto una situación sumamente difícil, porque las sanciones se han incrementado, y esto vamos a ver que va a resolver el trumpismo trumposo, precisamente con su amigo Putin, buscando la alianza o buscando una reunión urgente con el señor Trump. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, hemos señalado nosotros este asunto de los coletazos del presidente Biden, pero Biden hoy, señores, en una rueda de prensa, dijo lo siguiente: el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica hasta el día 20 de enero. Joe Biden, en su último discurso sobre política internacional como presidente de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: cuando Putin invadió Ucrania, bueno, está ahí, él tiene la imagen de Mr. Biden, pensó que conquistaría Kiev en cuestión de días, dice Biden. Pero la verdad es que desde que comenzó la guerra, yo soy el único que ha estado en el centro de Kiev, no él. Putin nunca ha estado. Señores, ¿cuál es el mensaje de eso? El mensaje es que Putin pensó que Estados Unidos y no Europa, sino que Estados Unidos no se iba a involucrar como se involucró en esa guerra de Ucrania saliendo de Afganistán. Es decir, como el señor Biden dio prueba de que era un hombre no guerrero, bueno, salió humillado Estados Unidos de Afganistán. En Siria han tenido una participación medio a distancia y permitiéndole a Rusia bombardear y borrar ciudades como Alepo, Idlib, todas esas ciudades fueron borradas, atacando los enemigos de Bashar al-Assad. Pensó que Estados Unidos no se iba a involucrar en la guerra de Ucrania. No, vamos a ponerle nada más a decir que Estados Unidos se quede tranquilo, que Rusia no va a invadir a Ucrania. Solamente le estamos metiendo miedo con este tremendo ejército. El segundo ejército más poderoso del mundo está en las puertas de Kiev. Vamos a entrar por Bielorrusia, que eso es de nosotros. Pensó que solamente con enseñar los dientes el oso de Rusia podía destruir al señor Zelensky y a su Ucrania, que era un país en ese momento que no tenía un ejército para hacerle resistencia a Rusia. Pero yo recuerdo cuando comenzaron a llegar los Javelin, que nosotros decíamos aquí, ustedes verán los problemas que le van a dar esas armas ligeras, pero muy efectivas contra esos tanques de guerra rusos. Y eso va a ser un lío cuando comiencen esos combatientes, si es que los combatientes de Ucrania van a resistir. Así fue. Y de ahí se incrementó esa guerra, señores. Y Rusia, con aquel ejército poderoso, ha tenido que usar hasta norcoreanos y la asistencia de Irán. Dos miserias para hacerle frente a la pequeña Ucrania. Pero no es la pequeña Ucrania, es ese arsenal norteamericano. Y todo ese arsenal europeo, alemán, inglés y francés que se está experimentando hoy. Alemania acaba de entregar más de 50, o entregó algunos, pero uno sabe que son 54 cañones autopropulsados de 155 milímetros para Ucrania, lo que quiere decir que esa guerra, Trump entre el 20 y no va a terminar el 21, esa guerra va a seguir. Y Estados Unidos está también, que aunque Trump quiera negar los apoyos
va a tener que seguir apoyando a Ucrania. Hoy, cuando el Senado de los Estados Unidos conocía la confirmación o no del señor Pete Hegseth como secretario de Defensa nominado por el señor Donald Trump, ese señor representante de Maine, un senador que se llama, vamos a ver cómo que se llama el senador, yo creo que está ahí, Eric también tiene la nota que hay de él. Ahí está, el senador Angus King. Ahí está Pete Hegseth, el secretario nominado de defensa del señor Donald Trump. Oigan, y la pregunta que le hizo ese senador, que es un veterano independiente por Maine: señor Hegseth, ¿qué va a pasar con Ucrania? ¿Ustedes pararían la ayuda a Ucrania? El señor Hegseth tuvo que salirse de abajo de esa patana diciendo que no le puso nombre a la respuesta, pero decía él ahí, en esa entrevista, llegó a decir que sabemos quién es el agresor y quién es el bueno. Necesitamos parar esta guerra y nos gustaría que fuera lo más ventajoso posible para los ucranianos. Ustedes están oyendo lo que dice el secretario de Defensa nominado del señor Donald Trump. Ellos quieren parar la guerra, pero que Ucrania no salga perjudicada, porque es que la verdad es mala de ver. Respuesta de Angus King: si dejamos a Ucrania, estaremos mandando un mensaje a Xi Jinping de que conquistar Taiwán no tendría respuesta de Estados Unidos. Óigase bien por dónde le fue este señor, cómo le entró al ministro de Defensa o al secretario de Defensa de Donald Trump. Es decir, si tú sales de Ucrania y dejas a Ucrania que se la coma el oso ruso, ¿qué va a pasar con un Donald Trump que es antichino? Cuando China, viendo la actitud de Estados Unidos con respecto a Ucrania, bueno, la entregó a Ucrania, se supone que no va a defender a Taiwán. Entonces China se va a entusiasmar, invadiría Taiwán a sabiendas de que Estados Unidos y Trump es un pacifista, no intervendría. Esa es una pregunta que le hizo ese senador Angus King, un veterano independiente de Maine, repito. Pero el hombre le fue con esa pregunta: ¿ustedes van a dejar a Ucrania sola? Y el ministro tuvo que decir prácticamente que no. ¿Quién es el agresor? Todo el mundo sabe que el agresor es Rusia. ¿Quién es el más perjudicado y el que podría salir derrotado? Ucrania. Entonces el hombre tuvo que dar una respuesta que tal vez no la quería dar o no la tenía planeada. ¿Por qué? Porque el encargado de hacer la paz, supuestamente, entre Ucrania y Rusia, o enviado de Donald Trump, el señor Kellogg, Ken Kellogg, creo que se llama el señor. Él ha dicho y es partidario de que esa guerra se acabe retirándole la ayuda a Ucrania. Así es muy cómodo. Bueno, entreguen a Ucrania, se rindió a Ucrania. Porque Estados Unidos es el mayor proveedor de armamentos para que Ucrania se defienda de la agresión rusa. Entonces, ya fíjense que Trump es un perro ladrador, como digo yo, pero poco mordedor, porque ya el horizonte de acabar la guerra en horas, como él decía, ya esa guerra, se dice él, que se lleva 6 meses terminar la guerra. O sea, no es fácil, porque es que vamos a ver un Estados Unidos que, si entrega a Ucrania, va a perder vigencia como país, como hiperpotencia. Por eso es que Trump, digo yo,
o Putin, mejor dicho, en este caso. Putin espera a Trump, porque Trump es el hombre que le ha dicho que le va a resolver el problema de Ucrania. Además, que yo he dicho aquí muchísimas veces que Trump es un preso del chantaje del señor Putin, que seguro lo filmó o desnudo en una alcoba con una mujer, o lo filmaron haciendo negocio en Rusia, y el hombre está comprometido hasta los tuétanos con el sistema dictatorial implantado en Rusia. Esa es mi opinión, que ojalá sea una, qué sé yo, una fantasía de mi parte. Pero Estados Unidos con Trump en la Casa Blanca, Putin, si puede discutir con Trump, como dicen los analistas europeos, si puede discutir con Trump, él lleva la imagen hacia Rusia, a su pueblo, de que es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, que no es una guerra entre Ucrania, que es un paisito, y Rusia. Y que en esa guerra tiene que ser comparado como una superpotencia, una guerra de dos superpotencias, cuando lo que está es la verdadera realidad es que Rusia está perdiendo la guerra de Ucrania porque ha tenido que apelar a estos soldados de Corea del Norte por las pérdidas que ha tenido en esa guerra. Es interesante, vamos a ver lo que va a pasar, pero yo estoy seguro que Donald Trump va a tener que hilar fino con ese asunto, porque Europa es Europa. Hasta la misma China está un poco a distancia, porque él sabe que si se queda muy del lado de Rusia, va a sufrir la consecuencia de esa amistad con Rusia en forma tan, diría, tan comprometedora para el orden mundial, porque ellos se han asociado allí, se benefician de la compra de un petróleo que ha tenido Rusia que vender barato para poder sobrevivir a esta guerra. Pero Donald Trump es un adversario jurado de los negocios con China, y China tal vez no querrá perder el negocio europeo, porque tendrá que buscarse la forma de mantener esas relaciones económicas estables y firmes con la Unión Europea, porque Estados Unidos va a apretar la muñeca según el señor Trump, y Europa se verá también en la misma situación de China con los aranceles, y podrán ser, como se dice, aliados estratégicos contra las políticas de Trump. Uno no sabe las cosas cómo van a pasar, pero yo creo que el señor Putin está en una situación muy incómoda, porque esa guerra, si esas sanciones no se quitan, no se le quitan esas sanciones, o si él no consigue una paz ahí, una paz convincente, ese pueblo de Rusia al final tal vez terminará rebelándose y quitándolo de ahí, o él se tendrá que ir de ahí. Vamos a esperar, porque no vamos a poner tampoco la carreta delante de los bueyes. Pero la verdad que está interesante la situación de Europa, la guerra, Estados Unidos y el señor Trump. ¿Qué es lo que va a pasar con Trump? México y Canadá están también a la espera ahí. Son dos socios importantes de los Estados Unidos, pero el señor Trump, que no tiene freno en la lengua, habla y dice. Entonces todo está sujeto a lo que pase después del 20. Vamos a esperar. Y eso uno no sabe lo que va a terminar allí. Bueno, Venezuela, qué interesante está esto de Venezuela, porque también Trump ha hecho unas amenazas, hizo una amenaza de que Maduro la iba a pasar muy mal con él. Pero el perro ladrador, como hemos dicho. ¿Qué va a pasar ahí con Venezuela? Venezuela fanfarroneando, nosotros, Cuba y Nicaragua estamos preparados para la guerra, pero ¿para la guerra con quién? Porque si es Estados Unidos que va a guerrear contra ustedes, Estados Unidos tiene que tirar un tiro, simple y llanamente organizarle un cordón sanitario a Venezuela. Y eso es suficiente. Y a Colombia, si el señor Petro no atiende, y el de Brasil, porque Estados Unidos tiene fuerza económica, no militar, porque eso hay que descartarlo,
pero tiene fuerza económica para ponerle un cordón sanitario a todo el que atente contra la política de los Estados Unidos. Eso se sabe, porque la banca, el dólar, los negocios financieros, todo lo que se mueve en el mundo de Estados Unidos tiene el control de eso. Quiérase o no, tiene el control de las finanzas del mundo, de la tecnología. Y repito, no voy a hablar de lo militar porque no es necesario. Pero ese fanfarroneo de el señor Maduro, Trump, uno sabe que sus políticas contra Cuba, que hoy el señor Biden le quitó ¿cómo se llama esto? La etiqueta de país terrorista a Cuba, o fomentador del terrorismo a Cuba. Eso le libera de algunas facilidades que hay de bancas y cosas de esas también, y de negocios. Cuba está desesperada al borde de... Y eso es una política que no la entendemos de Biden, que mantuvo algunas también de las políticas de Trump. Vamos a ver cómo Trump reacciona a ese asunto de Cuba, porque Trump también tiene sus compromisos. Y el canciller de Donald Trump es el señor Marco Rubio, de oriundez cubana exiliada, de oriundez cubano exilio, como se llama, que esa gente no son amigos del castrato. Vamos a esperar también, después del 20, qué va a pasar con esa situación de estos países, alineado con las políticas dictatoriales de Rusia y de China, y de Irán, y de Bashar el-Assad, que acaba de ser defenestrado allí. Trump, que jugó al papel de Maduro, porque Donald Trump el día 6 de enero, o antes del 6 de enero, en las elecciones del 20, cuando perdió las elecciones, quiso dar un golpe de Estado y quedarse como se quedó Maduro, porque vamos a decir eso. Donald Trump intentó hacer lo que hizo Maduro, robarse las elecciones. Él quiso que se cambiara el resultado a su favor, hizo presiones, y hoy el jurado que conoció ese caso de Donald Trump lo incrimina como con ese deseo de querer virar, cambiar el resultado electoral en el 2020 a su favor, lo que hizo Maduro, que por suerte no se dio, y Donald Trump, como quiera, quedó incriminado e inculpado en este asunto, porque el propio fiscal que lo acusó no le dejaron espacio, lo condenaron, aunque es una condena sin cárcel y nada de esto, porque dicen ellos que lo salvó la elección presidencial. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando
por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, el gobierno anunció un hospital en Pantoja. Ojalá ese hospital se pueda construir. No han dicho en qué tiempo se va a iniciar o cuándo se va a terminar aquello, cuándo podría terminar, porque ponerle un horizonte por lo menos a las obras. Pero la verdad que si el gobierno no va a hacer eso, a terminarlo, qué mejor que no lo anuncien, porque la verdad es que hay muchísimas comunidades que tienen muchísimos problemas con hospitales que no están terminados, que están en reparación. Entonces terminen lo que se está haciendo y no dejen esas cosas a medio talle, como se dice, a medio camino. Se anuncia ese hospital, pero deben haber más de 50 hospitales en reconstrucción y aquello, y las comunidades al grito con eso. Pero se siguen anunciando esas obras, sabiendo uno las dificultades que tiene el gobierno para dar determinación a las obras, o por lo menos iniciarlas. Eso será un pandemonio, porque hay que ver, señores, lo que se ha hecho con esa ciudad sanitaria de ahí del Morgan, y todavía eso no se puede entregar. Y eso viene del gobierno de Danilo Medina. Imagínense ustedes este gobierno anunciando hospitales, sabiendo uno que esas comunidades comienzan, le dan el Picasso, comienzan a hacer la zanja de las, ¿cómo se llama esto? De las zapatas, y ponen y comienzan a subirlo y ahí se queda. Entonces después comienzan esas comunidades como se dice, a exigir, a protestar y a movilizarse, y eso es un problema que le crean entonces a las administraciones que vienen. La verdad que eso es difícil. Cuando una administración de gobierno no muestra eficiencia en las obras públicas, lo mejor es que no inicien eso, porque uno sabe cómo es que se van a hacer las cosas aquí, que no se terminan, no se inician. Ahí todas esas obras del gobierno andan todas paralizadas. La carretera Duarte, señora, hay que ver lo que es aquello. Y todavía eso anda, que usted no sabe. Usted no puede transitar de noche por esa carretera porque termina fácilmente en un badén de esto, en una zanja, volcado o chocado, porque imagínense ustedes, esto es por doquier. Entonces, por ejemplo, yo vi hoy, una comisión de educación va a determinar por qué cerraron una escuela en Boca Chica. Muy bien. Pero nosotros señalamos ayer lo que está pasando con la escuela de Tenares, de un liceo. ¿Cómo es posible entonces que esa casa diríamos, de el adiós, porque eso es para muertos, sea un espacio de educación? Decíamos nosotros ayer, ¿cómo es posible que pase esto? Porque es una denuncia, pero que fue una denuncia gráfica ahí con los profesores y los estudiantes y todo. Y el Ministerio de Educación no ha dicho nada sobre ese caso. Yo citaba ayer el caso de Villa González, que nosotros recibíamos clases, niños, para esa época, en plena era de Trujillo. Claro, eran los finales. Estamos hablando 58, 59, en esa época el régimen ya estaba muy gastado, el régimen de Trujillo, pero
Era un régimen que construía, pero eran muchas las exigencias, un país con poco dinero, pocos recursos, un régimen que no le gustaba el préstamo fácil, entonces hacían las obras con recursos internos. Esa escuela de Villa González no se pudo hacer. Ahora, esa escuela de Villa González se había pedido en tiempo del Trujillato, porque yo recuerdo que mi padre, que era el síndico en Villa González, esa gente hablaban de esa escuela, que se había que hacer una escuela en Villa González porque se había quemado la escuela y era en un almacén de tabaco con piso de tierra donde se estaba dando clase. Y luego, yo recuerdo cuando vino entonces esos problemas de la muerte de Trujillo, que vino ese régimen, se desplomó ahí, entonces la escuela no se pudo hacer. Y nos mudaron a un cine, ya un edificio de madera, techado de zinc, amplio, fresco, bien ventilado, pero con piso de concreto, y ahí recibíamos clases los estudiantes. Y seguimos estudiando la escuela primaria intermedia, la terminamos nosotros en ese almacén, en ese local que era un cine. Sin embargo, esa escuela se había pedido, repito, en tiempo de Trujillo. Ahora, vino un trujillista que se llamaba Balaguer, señores, anunció esa escuela de Villa González y la iglesia, porque el poblado ni tenía iglesia ni tenía escuela. Y esa escuela, yo recuerdo, se inició ya en el 66, comenzando el gobierno de Balaguer, se arrancó la escuela. Ya en el 67 la escuela estaba hecha. Se entregó la escuela y se entregó la iglesia de Villa González, de las primeras obras de ese gobierno de Balaguer. Era como si Balaguer hubiera tenido eso en carpeta, guardado allá cuando esas escuelas se pidieron a finales de la era de Trujillo. Pero esos son los gobiernos tienen que estar completamente preparados para ejecutar ese tipo de obras, porque son obras necesarias, pero urgentísimas en comunidades como esta. Entonces, por eso digo, si se va a anunciar ese hospital, que por favor el gobierno que haga un ejemplo de eficiencia y puedan arrancar y terminar ese hospital en lo que falta de tiempo, o que se avance lo más que se pueda. No sé cuál es el horizonte para terminar el hospital. Pero hay muchas obras que están así en esas condiciones porque lamentablemente no se está trabajando con eficiencia. Esa es la pura verdad. Bueno. Ya el tiempo no me da. Dice ONU que de Haití han salido, emigrado a 1 millón de haitianos. Salieron para Estados Unidos, para México, para Estados Unidos, de México a Brasil, salieron para Venezuela, no están todos aquí. Pero no dicen que República Dominicana es que ha tenido que cargar con ese 1 millón de haitianos o más que han venido y se han asentado aquí con la anuencia de la autoridad nacional. Mientras tanto, nosotros tenemos una ley de migración y esa ley se cumple, como se dice, ni siquiera media. No hay forma de que nosotros podamos desprendernos de esa necedad, de ese incordio, de esa perpetuidad infernal que es la invasión haitiana al territorio nacional. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.